Maestro, Bueno, bien. me encantó, muy Sí, buena, bueno, ¿eh? bueno. Una nueva edición de Mano a Mano, y me encanta porque estas ediciones de Mano a Mano me permiten reencontrarme con personas especiales, con personas que de alguna manera marcan en las redes, marcan en la realidad del agro, etcétera, y que además, como en este caso, son amigas. Fernando Vilela, maestro de las ciencias, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, muy ¿Todo bien. bien? Bueno, muchas gracias, Richard, por la invitación. Y bueno, siempre es un momento muy agradable poder conversar con vos, pensar el país, pensar el futuro. Así que gracias nuevamente. Me encanta, me encanta. ¿Viste cuando decís por dónde empiezo? Porque Mano a Mano no es como esas entrevistas. Me estaba acordando la última que hicimos. No fue la última, hicimos más. Pero hicimos una muy linda estando en A Todo Trigo. Sí. Que vos llegaste ahí, veníamos con la ilusión de más trigo, etcétera, etcétera. Pero te voy a preguntar, te voy a hacer la primera, y después vamos a entrar un poco también en tu vida, le digo a la audiencia porque es interesante. ¿Te enojaste mucho con Milei o con quién te enojaste más el día que, volviendo de China, después de haber laburado como perro, te enteraste que ya no estabas? ¿Qué se siente? Pero Y la así verdad, entre amigos. no con mi ley, porque verdaderamente no. No pinchaban ni cortaban eso, No el creo tipo estaba en otra que cosa. esa cosa no tuvo que ver con la decisión de él. No sé, yo bronca no me agarró tristeza, ¿no? Porque me pareció que había una oportunidad, que esa oportunidad estaba presente, que no había sido aprovechada, que no había sido entendida. Algunas de las personas que toman decisiones, algunas de las cuales fueron muy positivas para la Argentina, tienen una mentalidad que pasa por las finanzas y que no entiende por ahí la producción, ¿no? Y no entiende que nosotros podíamos haber hecho muchas cosas por la producción sin costo fiscal, sin subsidio, ordenando y perfeccionando algunos instrumentos que se estaban elaborando. Teníamos los proyectos, por ejemplo, los proyectos a las inversiones, ¿no es cierto? Que para las no RIGI, ahí una de las sigo sosteniendo que se perdió una oportunidad, pero bueno, ojalá en algún momento aparezca. Discriminar entre tamaño de inversiones, si son nuevas, no sé si tiene demasiado sentido. Quizás sí hay algunos instrumentos que pueden estar más adaptados al mundo andino, que es el que se está pensando, ¿no? El mundo de los minerales, el mundo de la energía, pero el resto del país vive el 85% de la gente y también tiene que pensar un proyecto de desarrollo y de producción. En ese sentido, en mi criterio, no comprendido, hubo que explicar mucho hasta que al final aparentemente se entendió que hacer una nueva inversión no tenía costo fiscal. De hecho, el año pasado fueron pésimas las inversiones a nivel general de la Argentina, uno de los registros más bajos de la historia. Y sin embargo, si nosotros en enero del 2024 hubiéramos sacado, tal como estaba previsto en la ley bases o lo que terminó aprobándose unos meses después, la ley base, favorecer inversiones que tuvieran que ver con compra de maquinaria, con generación de nuevos equipos, software o distintos tipos de cuestiones, eso tenía una ventaja para el que la hacía, pero también alguien vendía ese equipo o hacía esa construcción y al final del día, si esto no ocurría, no se generaba trabajo, no se generaba movimiento de la economía, etcétera. Bueno, primero decían que creían que eso tenía un costo fiscal ahí. No lo había, porque si no se hace la inversión no hay nadie que cobre nada. Claro. Nadie vende nada, nadie si genera vos trabajo. no le cobrás impuestos a un tipo que igual no le ibas a cobrar impuestos, por lo menos generás derrame. Generás derrame. Claro. ¿Y esos qué instrumentos eran? Los que siempre se habla, ¿no? Amortización acelerada, la cuestión de la devolución del crédito IVA, que para algunos negocios, por ejemplo el cerdo, etcétera, son muy importantes porque nunca recuperás lo que invertiste, y algunas cuestiones laborales que de alguna manera fueron saliendo a través de la ley base. Bueno, ese tipo de instrumentos me parece que hacían justamente favorecer la línea de generar trabajo, etcétera, sin costo fiscal. La otra cuestión es que tiene que ver por ahí para alguna cosa más circunstancial, como la ley de biocombustibles, ¿no es cierto? Una ley en la cual el Estado dejaba de arbitrar las cosas, lo único que ponía era el porcentaje de corte, un corte creciente, que es lo que está haciendo todo el mundo, todos los países del mundo están haciendo esto.
Y ahí entonces había una posibilidad de salir de la ley actual, que es una ley pésima, votada a expensas de un diputado santafesino, por orden de Máximo Kirchner en su momento, que había puesto un freno de mano a todo lo que es la inversión de los biocombustibles. Lo que proponía esto que ustedes habían diseñado era: el biocombustible se maneja por el mercado. Se maneja por el mercado. El Estado, es más, le cobra impuestos al tipo que lo hace, pero se mueve el mercado. No tiene que poner el Estado un mango. El Estado no pone un mango ni pone los precios, como pasa hoy, claro. Digamos, que termina siendo ruinoso para todos, ¿no es cierto? Entonces el Estado si dice, era libre, ¿qué pasaba con las petroleras? ¿Lo iban a comprar? Digamos, la fuerza de que lo compren o la seguridad de que lo compren estaba en la mezcla, en la obligatoriedad de la mezcla. Mira, vos tenés un problema que es el siguiente en combustible, para hacerlo fácil. En Argentina vos, las industrias que transforman petróleo en nafta y gasoil están trabajando, las destilerías están trabajando a pleno, no pueden crecer. Si aumenta el consumo, como todos esperamos que la economía alguna vez reviva, solamente lo vas a poder resolver por dos vías. La vía kirchnerista, que es importar nafta y gasoil y quedarse con un porcentaje en el camino, o la vía de aumentar la mezcla con biocombustibles, generando desarrollo en el interior del país. Digamos. Esas son las dos vías, no hay otra. Entonces, ¿qué estás haciendo? Hoy seguís importando naftas, a pesar de Vaca Muerta, y parcialmente biodiesel, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene una solución, que es esta que estábamos proponiendo, que está alineada además con una Argentina más integrada. Si nosotros tenemos una Argentina donde solo se desarrolle hacia adelante negocios grandes, que ojalá prosperen, y me parece muy bien, que es la minería o Vaca Muerta, bueno, el resto del territorio... No, hay que armar un portafolio, todo lo que te aparezca tenés que salir a vender. Todo, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que le vaya muy bien a eso, porque eso va a sacarle el peso sobre el único sector que hoy está exportando en serio, que es el agroindustrial. Bueno, ese son el tipo de ideas que nosotros teníamos y que también parten de un diagnóstico donde buena parte de la agricultura de la Argentina... ¿Tomás mate, Gaucho? Sí, buena parte de la Argentina Argentina agrícola ha estado estancada. Estancada, si bien tenemos un montón de atributos, ¿no? Podemos hablar de huella de carbono baja, siembra directa, etcétera, pero cuando vos mirás qué está pasando con los rendimientos, estamos estancados. Cuando vos mirás qué estamos pasando con la producción total, estamos estancados. Cuando vos mirás qué pasa con el agregado de valor en las cadenas, estamos estancados. Vos mirás Brasil, creció la producción de maíz, creció la producción de soja, aumentaron los rendimientos, se transformaron en los líderes mundiales en las proteínas, son los primeros exportadores de cerdo, de pollo, etcétera, de carne vacuna. Bueno, todo ese conjunto de elementos no están siendo tomados por el sistema. Y encima... vos tenés limitantes importantes, estás deteriorando los suelos. Parte de esto está en contra del Banco de Minerales de los Suelos. O sea, los últimos estudios integrales del INTA se está marcando ya que está faltando potasio, no solamente nitrógeno, fósforo y micronutrientes. Digamos, estamos en una situación compleja. No tenemos ley de semillas y entonces genéticamente estamos recontra atrasados cada vez más respecto a nuestros principales competidores. O sea, hay que repensar la agricultura pampeana de la Argentina y bueno, nosotros teníamos algunos instrumentos que nos parecían que ayudan. Por supuesto que está el tema de las retenciones, que hay diversas cosas, pero vos sacás las retenciones mañana y si tenés el material genético de cuarta que tenemos respecto de los competidores, si no podés aplicar fertilizantes, no generaste los acuerdos geopolíticos importantes con Marruecos por el fósforo, con Brasil para venderle urea de Vaca Muerta, etcétera, etcétera, bueno, estás en un problema. Decime, esto es una parte, ¿no? Yo quiero charlar más cosas con vos, pero digo, lo que faltó a lo mejor fue momentum, porque no fue Milei, vos lo conociste en Expo Agro, el tipo te saludó, todo bien, en realidad él confiaba en Pose era el que había armado el equipo. Fue momentum. Sí, el proyecto previo lo armó Pose y Rodríguez Chirilo. Convengamos que los que finalmente terminan manejando la parte económica, que es Toto Caputo, se suma ya una vez que había ganado la elección el presidente, y a los equipos, ¿no? Claro. Y
Y bueno, Bueno, en el caso ahí- él ahí- era el ministro de Economía Claro. de Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Así estaba, bueno, no le fue bien a Rodríguez Larreta y Sturzenegger estaba con Patricia. Bueno, de alguna manera ese era el esquema. Cuando pasamos de la etapa previa a ganar a la posterior, bueno, hay algunos cambios y ahí se generaron algunos desajustes. ¿Y cuál era la idea? ¿Quién iba a ser el ministro? Pose, ¿qué decía en ese momento? ¿Había alguno No, que tenían en mente? había dos o tres que estaban dando vueltas, pero bueno, ¿Conocidos? finalmente, sí, bueno, un Eurocampo y había gente del SEMA, gente boludo, del eso. SEMA, había gente del SEMA distintos que estaban dando vueltas ahí como nombres. Pero bueno, finalmente la decisión fue la que fue. Hay muchas cosas que funcionaron bien, digamos, hay otras que, bueno, va a haber que hacer. A mi manera de ver se descuidó la producción. No hay ninguna medida concreta que haya habido para favorecer exportaciones y para favorecer la producción. Casi todas ellas fueron para favorecer las importaciones y ninguna para la producción. O sea que mi teoría respecto a esto, que era un observador cercano, yo charlaba, te entrevistaba, le contaba a la gente más o menos qué pasaba y todo, me parece que lo que faltó ahí, a lo mejor es muy naif lo mío, momentum, ¿no? Sí, momentum político. En ese momento, incluso después te voy a preguntar a ver la mesa de enlace si te apoyaba, las instituciones, quiénes te apoyaban, quiénes no, porque si desde el agro todo el mundo hubiera estado encolumnado en seguir un poco. Eso no pasó. No pasó. No pasó. Claro, entonces vos no lo conocías a Caputo. Caputo caía ahí, venía con otro plan. Le dicen, che, mira, lo te necesitas a Vilela. Es No, como no si venía te con dicen, plan. De plan de producción no había ni hay. no, claro. O venía, Tampoco lo hay hoy, venía con digamos, su idea y su gente de confianza. De los 12 secretarios Sí, claro. que tenía, 4 o 5 eran de confianza. Juan Paso. Todos, pases, socios, digamos, Claro, socios en bueno. su consultora. Y Juan Paso, qué sé yo, ya de entrada yo me acuerdo una vez que nos invitaste, que estuvimos en la secretaría y todo, que ahí justo yo te pregunté, che, ¿qué pasa con esto de Juan Paso, no? Que tomó la caja de toda la secretaría. Y bueno, es normal, tomó todas, qué sé yo, que todo y otro, pero Juan Paso me parece que entraba ahí a tratar de explorar más. De todas maneras, mi posición esperanzada es que esto me parece que lo tomaron como una especie de parche, como diciendo, pongamos a un tipo conocido, que viene de campo, que puede hablar con alguno de los interlocutores. Y a mí me parece, por eso te digo de esperanzado que soy, me parece que está la oportunidad hacia adelante, porque lo que necesita Argentina es esto. El tema es cómo venderlo o cómo lograr la unidad de toda esta gran cadena para venderlo en patota, que es lo que me parece que faltó, ¿no? Es decir, mesa de enlace, entidades de la cadena, de cultivo, qué sé yo, IPS, o sea, un poco todo lo de las instituciones que tenemos. Tenemos muchas instituciones, pero no terminamos por no de acuerdo en qué queremos, ¿o no? Sí, es así, lamentablemente es así. Hay ciertos indicios que son muy favorables, ¿no? Me parece que tenemos que decir cosas que no pasaban. Por ejemplo, cuando se quiso subir las retenciones a todos los productos, con la ventaja de que debía ser el Congreso el que hacía eso, el Congreso dijo que no. O sea, los gobernadores principales de la región centro y de los productores y sus diputados votaron en contra. Era una locura eso. ¿Quién se le ocurrió subir la retención? Bueno, ¿Venía por Caputo? Yo me enteré por los diarios, lo mismo que todos, ¿no es cierto? Claro, y después te el culpaban 12 a de vos, diciembre, miralo, el secretario. estaba el 12 de diciembre, ICA me estaba dando un premio honorífico y cuando salgo me encuentro con esas novedades, ¿no es cierto? No fuimos advertidos de esto. Nuestra propuesta era al revés, digamos, ¿no es cierto? Es generar en el tiempo una onda tipo lo que hizo Cambiemos, ir bajando en el tiempo. Sí, digamos, había dos modelos, ¿no es cierto? Y dos modelos que la verdad que ninguna de la mesa enlace lo apoyó, digamos, ¿no es cierto? Un modelo era transformar las retenciones en bonos y que esos bonos tuvieran la posibilidad de ser usados para garantías, para... Eso fue un invento de alguien que dio vuelta. ¿Quién fue el que se No, eso inicialmente hace mucho Huergo empezó con ese tema, después la Fundación FADA tomó ese concepto y le dio, había alguien que lo estábamos mucho manejando y bueno, esa era una de las opciones. La otra opción era bajar un 0,4% por mes todas las retenciones y bueno, a lo largo del tiempo, salvo la soja que tenía que tener un carácter especial por el volumen, 30 y pico %, es mucho y eso iba a tardar mucho tiempo. El resto, entre 3 años más o menos sacabas las retenciones. Si vos lo hacías pausado, no generabas la especulación de, bueno, ahora va a haber en junio, ¿no? ¿Qué hago? ¿Vendo o no vendo? Hasta el último momento. Bueno.
ese tipo de cuestiones, me parecía que tenía que ser un número relativamente chico, estable, y que vos en 3 años eliminaras y tuvieras un horizonte, sepas hacia dónde vas, ¿no es cierto? En algunos casos, en el caso de los cereales, te iba a llevar X cantidad con el 12% y te iba a llevar 30 meses. En el caso de los que tenían menores, saca. Las producciones regionales, sacarlas directamente. O sea, cuando vos mirás el volumen, 8 productos te generan el 93% del total de la retención, y todo lo demás es el 7%. No es un número significativo, sin embargo, para esas producciones termina siendo un problema. Entonces, había que sacarlas de entrada a esas. Claro, sí. De entrada. El resto. Aparte son las zonas más complicadas. Claro, claro, donde tenés más dificultad. Entonces, y el resto, hacer un camino crítico, conocido, que no sea un salto muy grande. Algunos, sorprendentemente, en privado te hablaban de que, bueno, no había que bajar tanto las retenciones porque te aumentaban los costos de la leche, del cerdo, del pollo. Bueno, después decían otra cosa en público. Pero, digamos, este camino me parece que da un camino crítico que permitía. Vi que La Espina hizo algo parecido, presentó un proyecto hace un par de meses. Bueno, creo que tenemos que dar una señal clara de hacia dónde vamos. Es verdad que cuando uno hace las cuentas, que desde el punto de vista fiscal, al final el deterioro no es muy grande porque se termina compensando, pero lo que hay que tener presente es que las retenciones no se coparticipan, y cuando vos haces las cuentas, lo que recuperás es por ganancias y por otros impuestos que sí son coparticipables. Entonces, lo que está acá en juego es la caja de la caja de las provincias, el gobierno nacional. Es el que pierde. Claro. Y del otro lado es compensado, ¿no es cierto? Ahora. Y vos perdés la posibilidad de darle guita cuando necesitas cosas. Pero vos tenés una situación que es la siguiente. O sea, cuando vos hablás de exportar productos agropecuarios, tenés dos componentes. Esa es la retención, que es fiscal, es la caja. Pero por otro lado tenés el Banco Central, que son los dólares que ingresan. O sea, si vos bajás las retenciones, podés tener menos fiscalidad por esa parte, pero el Banco Central va a tener más divisas porque aumentan las exportaciones, ¿no? Hay un trade-off entre esos dos actores. Hoy tenés un Banco Central con menos 6.000 millones de dólares y una situación fiscal que con buen criterio se está tratando de que no genere déficit, ¿no? Ahí es donde hay que jugar. ¿Cómo jugás? Bueno, ¿cómo aumentas las exportaciones? Argentina exporta poco. Siempre digo que un argentino exporta la mitad que un uruguayo, la tercera parte que un chileno, para tener imagen. Chile exporta más en cerezas que todas nuestras proteínas, carne vacuna, carne de cerdo, carne de pollo. El primer producto de exportación hoy de Uruguay es la pasta celulósica. Dejamos escapar esa oportunidad. Argentina tiene 700 millones de dólares de déficit en productos forestales. Pero eso está abandonado. Disparate. Cuando vos tiras todas estas cosas es como que nadie se dedica a eso. Nadie se dedica a esto, ni quieren pensar lo que sea. Conseguimos, sí, por ejemplo, que en el RIGI aparezca el tema de las pasteras, que puede entrar, porque son inversiones, las pasteras son inversiones de 2.500 millones de dólares para arriba. Pero tiene un requisito que también conseguimos meterle en el DNU, que es cualquier pastera te va a pedir el acceso al menos al 50-60% de lo que necesitan como insumos, de troncos, de material forestal propio. El problema es que por la ley de tierras por extranjeros, eso no iba a poder ocurrir, porque no iban a poder acceder a las 15.000 hectáreas que necesitan para una planta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, había que conseguir, por un lado, que se les habilite las inversiones. Eso está en el RIGI, es el único rubro agro que, cuando veo en los grupos que discuten, ¿no?, que esto, que lo otro, que yo, si vos tuvieses un proyecto agropecuario de riego, por ejemplo, de más de 200 millones de dólares, no lo puedes poner porque no está entre las actividades aprobadas. ¿Por qué no se puso? ¿Por qué no se puso entre las actividades aprobadas? Bueno, es una pregunta importante. Perdimos esa pelea, digamos, ¿cierto? Para mí todas las inversiones... ¿Pero se puede dar a futuro eso o ya al no estar votado no funciona? Y eso debería poderse hacer, digamos. Me parece que en general, además, también tenemos que tener claro que las inversiones agro son de menores de 200 millones de dólares, casi todas, digamos, entran muy pocas. Suponete el famoso sueño que yo muchas veces hablaba
lo hablaba con la gente de ACA, les decía, ustedes tienen que poner una planta de fertilizantes, ¿no? Por Como supuesto. Profértil, y ahora que viene Vaca Muerta, agarras un caño, lo enchufás ahí adentro, sacás fertilizante, una como Profértil nos permitiría tener autoabastecimiento, Exacto. y otra más exportarle a Brasil y a cualquier otro. Bueno, esas se logran con Ricky, porque creo que vale, una vez me decía, Esas podrían, sí. Esas podría podrían valer ser. como $1.000 millones Porque de esa dólares, vale eso, ¿no? transformación de Mucha energía. guita. Sí, esa es mucha guita y además, bueno, hoy estás importando la mitad de la urea que necesitas, a pesar de que gastás muy poca urea por hectárea. Claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, esto es un punto adicional. Hay toda una geopolítica de los fertilizantes que nosotros estábamos avanzando. Me tocó estar en París con el embajador de argentino en Francia, un chico joven, muy, muy bueno, justo el día que asumía, al día siguiente estábamos en la residencia de él, negociando con el mayor productor exportador de fertilizantes fosforados de Marruecos, que es el gran jugador mundial, que tienen ganas de venir a poner una planta acá, no mandar la roca, mandar la roca y procesarla acá, no mandar el fertilizante fosforado. Ahí hay un tema que no hay muchas fuentes de fósforo que necesite. En el caso del nitrógeno, lo que vos decís, Vaca Muerta, debería, en realidad cuando hablas de urea es gas con valor agregado, Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Tenés un buen caño de gas, puedes producir. Listo, ya claro, está. Y una fábrica y chau. Es eso. Entonces vos tendrías, bien dijiste, una igual que Proferti para las actuales niveles de fertilización y superficie, necesitas otra Proferti. Pero además podés hacer varias para exportar. Claro. Uno de los grandes problemas que tiene Brasil en su geopolítica es que ellos importan más del 90% de todos los fertilizantes que usan. Y el gran proveedor es Rusia. Te peleas con Rusia. ¿Por qué razón Lula o Bolsonaro, los dos estuvieron alineados con Putin cuando fue el conflicto con Ucrania? Es por esto. Claro. Es por esto. Ellos tienen sabía que no podían crecer. Es una superficie mucho más grande que nosotros en términos productivos, pero además usan más cantidad de fertilizantes. Suelos más complicados. Son más complicados. Claro. Entonces ahí hay toda una lógica y además tenés el potasio que Argentina tiene en Mendoza, una mina que los brasileños iban en su momento a llevar adelante, la empresa Vale, que quedó ahí, ahora está en manos de la provincia se lo pasó a un grupo. Bueno, ahí hay otro tema de potasio no solo para la Argentina, sino también para exportar a Brasil. ¿Qué hace hoy la Secretaría de Agricultura para vos? Técnicamente, decímelo técnicamente, o sea, ¿hoy qué hace? ¿Arbitra algunas cosas y tira estadísticas? Porque digamos, lo que podíamos llamar, después te voy a preguntar para vos qué es política agropecuaria, pero lo que tiene que ver con medidas concretas que faciliten, no, digamos que faciliten, que fomenten, que logren conversaciones interesantes y pongan acuerdo, todo eso, hoy parecería que no. Parece que no. No hay mucho de eso. No estoy viendo, sí. No, las pocas sé. cosas que están son las que habíamos iniciado y que las están continuando. Uh-huh. Los viajes internacionales, habíamos diseñado toda una cantidad de viajes a Asia, sobre todo, el ASEAN, y China, India y esos países que desde el punto de vista de la demanda son los países que tenemos que tener presentes, ¿no? Nosotros les vamos a vender a ellos. Está muy bien alinearse con Estados Unidos en términos políticos, democracia, libertad, etcétera, pero ellos son competidores nuestros en los productos que nosotros exportamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes nos compran? Nos compra la ASEAN, nos compra China, nos compra India, nos compran desde esos países que, bueno, de alguna manera habíamos empezado a armar Bueno, vos tenías ahí tenías un doctorado en eso, fuiste de los tipos que más manejó el tema. ¿Vos veis posibilidades? De nuevo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo viste que soy un tipo vaso medio lleno, sagitarianos, esperanzados, ¿no? Y yo digo, para mí, cada vez que me preguntan qué pasó con Vilela, yo creo que era el hombre en un momento que no era el momento, ¿viste? No era el momentum. Yo creo que vos venías con todo un equipo, con toda una idea, con un montón de cosas, qué sé yo, que esto, que el otro, y faltó el timing, como que los pibes estaban en otra cosa. Flaco, ¿cómo bajar la inflación? Esto, lo otro. Me lo imagino a Caputo, con 12 ministros, yo me lo imagino así a Caputo. Se levanta a la mañana, el 50% del tiempo se lo lleva Milei, y el otro 50% se lo llevan los 12 secretarios que tenía, 10, 12 creo que eran. Imagínate vos. O sea, yo digo, ¿quién era Vilela? Era un flaco que hablaría media hora con él, le tiraría qué necesitaba, que esto, que lo otro. En cambio, yo creo que en la medida que esto se van caminando, y ya hay variables que están,
Seguramente Caputo ya, no creo que Milei lo llame todos los días porque ya la variable más o menos la conoce. ¿Cuánta guita entró? ¿Cuánto no entró? Debe tener un tablerito de comando. Sus secretarios ya deben estar haciendo las cosas. Entonces acá es donde yo digo, empieza a ver el momento donde alguien debería pensar, flaco, necesitamos meter a alguien que se dedique a hacer esto. Y cuando uno dice dedicarse a hacer esto, acá te voy a preguntar o quiero charlar con vos algo que se habla muchas veces, que es políticas agropecuarias. ¿Qué es una política agropecuaria? Porque una cosa era cuando nosotros estudiamos en la facultad, ¿no? Que era, el subsidio de acá y la guita y yo te doy tanto y te pongo esto, y en realidad ese subsidio terminaba siendo algo que lo bancaba pero que no lo hacía. ¿Qué es política agropecuaria? Es sentarse y conversar con los protagonistas de todo esto y ser un facilitador para que las cosas sucedan. Hoy política agropecuaria es, me parece, tener claro cómo es el sistema, qué vas a hacer y a quién le vas a vender, digamos, ¿cierto? Entonces, cuando yo te digo que junto con Cancillería llevamos 50 embajadores a Expoagro por primera vez en la historia para que se entiendan de qué se trata la cosa, eso es política, es mostrarles el potencial de lo que tenés. Y después ir a esos países a tocarles la puerta y decirle, muchachos, ¿qué hacemos, muchachos? A Japón hacía muchos años que no iba nadie, a Corea más todavía. ¿Cómo se te ocurrió ir ahí? Y porque ¿Era parte de un plan? Y eso es un plan, ¿no es cierto? Como te digo, teníamos una serie de situaciones. Yo le metimos un cuestionamiento en la Organización Mundial de Comercio a Japón por el tema de las carnes. Nunca le había pasado a Japón esto. ¿Por qué? Porque ellos decían que no nos compraban libre de aftosa con vacunación. Originalmente, en el gobierno de Macri, que se había avanzado para poder exportar de Patagonia, ellos no le estaban comprando a nadie, pero después le empezaron a comprar a Uruguay, y Uruguay es con vacunación. Entonces ese argumento era falaz. Después de tantos años que no venían respuestas, pero también hay que decir la verdad que tampoco los argentinos iban allá a pedirla, nosotros logramos reactivar. ¿Qué pasó? Viajé a Japón, me reuní con el jefe de gabinete del gobierno de Japón, no de Agricultura, además de lo de Agricultura. Ellos estaban advertidos de esta situación que había sido 15 días antes. Vino una delegación de primer nivel que habíamos negociado a que viniera, y vinieron en octubre, después que yo me fui, siguió esta negociación, vinieron, y tengo entendido que todo está preparado como para que en un golpe de horno Japón habilite el negocio. Corea lo mismo, ¿no es cierto? En Corea estaba exactamente la misma situación. Corea hacía más tiempo que nadie iba. Entonces, ellos... si Japón habilita, inmediatamente habilita Corea. Entonces empezamos con las negociaciones con ellos para poder avanzar, y eso hubo un avance concreto. Después estaban previstas visitas, como te dije, a India, a Indonesia, a Vietnam, que son los países más importantes. Hoy Vietnam, que tienen un boom de consumo Vietnam es creciente. Nuestro principal comprador de harina de soja y de maíz. Sí, sí. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar. Entonces, ¿qué es una política? Atender a quién le vas a vender. Después, ¿cómo vas a producir? Entonces, vos necesitas alinear hacia adentro estas cuestiones que hablábamos, o sea, fertilización. ¿Cómo haces para que se repongan los suelos? Ley de semilla que nadie logra hace 40 años. Acceder a las semillas. ¿Cómo haces para que las 6-7 millones de hectáreas que se pueden regar se rieguen? Y ahí entraban las NORIGI, ¿no es cierto? Claro. Y entraban también los convenios y las charlas que teníamos con gente de Arabia Saudí, además de Estados Unidos, que proveen equipos a cambio de llevarse mercadería, tecnología israelí. A mí, yo la visualizo así, la política, o sea, entender que el sistema tiene que mejorarse, hablar con los actores y a quién le vas a vender, qué le vas a vender. En el camino necesitas también consenso. A mí me parece que hay mucho de consenso, sí, negociación, ¿no? Hay que construir esos consensos. Sí. Bueno, y ahí viene si estamos todos realmente maduros. Porque yo creo que somos una sociedad agrobioindustrial inteligente, pero seguimos siendo comunidades aisladas, ¿no? Que vos lo viste en algunos grupos de WhatsApp que estamos juntos, nos peleamos por una cosa, por la palabra del otro. Nadie termina de construir algo real, ¿viste? Entonces acá yo lo que me imagino es, si te pregunto, en algún momento, sea Consejo Agroindustrial, sea Mesa de Enlace, sea cadenas, todo, en algún momento vos pensás que se podrá unificar y decir, muchachos, ley de semilla, hay que garparla. No, pero vos no entendés, vos tenemos gente amiga, técnicos, alguna ex alumno tuyo, dice, la semilla, flaco, me la cobrás una vez, pero una cosa es cobrarte un híbrido, y otra cosa, entonces estamos discutiendo lo que tiene ahí adentro, si hay que pagarlo una vez o no.
y no se entiende el negocio que llevará 3 años, 4 años, y por ahí al dueño de la propiedad de todo eso hay que decirle, bueno, flaco. Richard, en 20 años perdimos 700 kilos de Sí. soja Hoy por lo hectárea comparás con contra Brasil. Brasil. 700 kilos. Y en Brasil, ¿sabés quién es el mayor vendedor de semillas de Brasil? ¿Qué empresa es? Don Mario. Claro. Sí. O Paraguay Paraguay mismo. 700 por 15, 16, 17 millones de hectáreas. Cebada, forrajera, pero además todas de las eso, autónomas. Nosotros estamos dispuestos incluso a dejar de lado el tema de la soja, es decir, todo lo demás, todas las legumbres, todos los demás productos, la fruticultura, estamos atrasados, nadie te va a vender variedades porque sabe que después no tiene forma de recuperar. Entonces, el impacto que tiene sobre el conjunto productivo es enorme. Hay una lectura en toda esta gran familia agropecuaria, ¿viste? A mí, yo siempre tengo un número. Cuando me preguntan, ¿cuánto es el agro? Algunos te dicen, son 250.000 los que están en el arca. Cuando hablo con los bancos me dicen, son 100.000, 80.000. O sea, mete contratistas, son más o menos eso. Ok. Cuando a mí me preguntan, yo digo, mirá, somos 3,5 millones. Ni vos ni yo tuvimos campo nunca, laburamos de esto, el que tiene un acopio, el que tiene una agronomía, por ahí no tiene campo, y si no, somos todos. Gracias a eso uno puede decir, no es un terrateniente, digamos, somos todos. La pregunta es esta, ¿es tan difícil para vos, o fue difícil para vos, aunar criterios? Hay tipos muy jodidos dentro de esto que ponen la pata y frenan, tipos con mucho poder que frenan determinadas cosas para que las cosas ocurran. Les gusta que haya una Secretaría de Agricultura así muy tradicional, que lo único que haga es sacar las retenciones, que no ponga impedimentos y que sea una oficina donde salen estadísticas. No sé, es una lectura mía, ¿no? Pero ¿cómo lo visualizas esto? Porque si a mí me dicen, vos querés ser secretario de Agroindustria, lo primero que digo, muchachos, si yo no logro tener 4 o 5 ideas que nos pongamos de acuerdo. Tal vez a lo mejor lo de la planta de fertilizantes yo creo que nadie pondría ningún tipo de objeción. Esa calculo que no lo jorobaría nadie. Pero después viste que se arma despelote, que la industria de aceite, que el otro, que si subo las retenciones o bajo las retenciones en maíz. No sé, yo he entrevistado a Domenech y me ha dicho, no, Ricardo, yo quiero, no sé si después dice otra cosa, pero digamos, yo lo he entrevistado a él y a muchos otros, me dice, yo quiero que se siembre más maíz, y sin retenciones se va a sembrar más maíz, yo no quiero tener maíz cerca, es una huevada que yo quiera pedir que haya retenciones al maíz. Sí, bueno, pero no todos piensan así. Bueno, entonces te digo, ¿cómo podés tener un secretario de agrobioeconomía si tenés una matriz, somos todos tipos complicados para poder consensuar 6, 7 cosas lógicas, más allá de que bajen las retenciones? Bueno, a ver, vos ahora dijiste una palabra clave. A mucha gente vos lo sacás de hablar de la retención y no tiene proyecto. No hay proyecto. Es como que todo girar ahí, que todo gira ahí, es muy importante, no porque el guita que estás perdiendo. Obvio. Pero ok, yo te la saco, ¿y de qué seguimos hablando después? Y después, esa es la cuestión. Vos sacaste el tema de la retención. Bueno, ¿y después qué vas a hacer? Ya no, ley de semilla no, porque pago retenciones. Tal otra cosa no, porque pago retención. Trazabilidad no, porque pago retención. Bueno, es un disparate. Trazabilidad. Hay temas de calidad. Ricardo, nosotros estamos exportando trigo a valor, el peor valor de todos los países. Es un trigo forrajero de cuarta, pero no todas las partidas son así. Ahí estábamos trabajando en los estándares, tanto en el caso de soja como en el caso de trigo, no están bien definidas las cosas. Entonces, comercialmente, ¿quién es el que termina perdiendo porque no hay un buen estándar? El productor que hace bien las cosas. Entonces, si no te pagan calidad, y bueno, hago cantidad, no fertilizo, etcétera, etcétera. Si me la pagan, por ahí puedo hacer más proteína. Y así, en el caso de soja, el principal producto de exportación de Argentina es la harina de soja. ¿Sí? La harina de soja está perdiendo calidad. Hay una componente de latitud, pero hay una componente de calidad genética, ¿no es cierto? Entonces ahí hay cosas para hacer. Pero se habla muy poco, salvo en la cadena de soja y la industria. Pero vos tenés que dar estímulo, porque si no el productor, ¿por qué te va a hacer algo mejor que le cuesta más si no tiene una contraprestación? Entonces, esas son las discusiones que tenemos que dar, ¿no es cierto? Entonces, la calidad, la trazabilidad, hay que hacer las cosas de determinada manera que tenga un acceso a una parte de ese plus que genera. Política de ferrocarriles, el tema de infraestructura. Meternos en eso, pero meternos en eso activamente. Yo no digo que venga el Estado y haga el ferrocarril. No. Pero muchachos, pongámonos todos, digamos, bueno, este es el principal ramal
mal que queremos, bueno, ayudemos todos a salir y dale y metele al secretario de Agroindustria una estampilla en el traste, que el tipo salga con su gente a buscar inversores para eso, pero digamos, Bueno, yo lo que creo es que ese es. el sector agrobioindustrial o agropecuario es como que no asume, digamos, no asume que tiene un protagonismo enorme. Es defensivo, porque siempre fue atacado. Somos, yo lo voy a decir Es- yo, es- me es incluyo. es defensivo, Viste, es yo quiero totalmente ser como defensivo. Vaca Muerta, viste que dice, los de Vaca Muerta y los de minería tienen un lobby espectacular. ¿Y por qué nosotros no? Porque estamos como atomizados, esa es mi idea, ¿no? Sí, ellos tienen ventaja, ¿no? Son 4 o 5 empresas, en un Bueno, caso en el otro, eso es una sí, ventaja. las avícolas son pocas Sí. y logran Sí, unidad. pero logran los porcinos hacerlo. también, Bueno, todos los que entonces- son pocos logran. Bueno, a ver, no somos machos, pero somos muchos, hagamos algo. Bueno, si tenemos, digamos, objetivos comunes, debería ser así, digamos. Y eso, bueno, hay intentos, el Consejo Agroindustrial, hay distintos tipos de intentos. Me parece que hay que profundizar ese camino, pero profundizar. ¿Hay sinceridad en sacar- todos esos caminos o No. en algunos No hay sinceridad. se arma un club en donde yo armo el club, vengan todos, qué sé yo, pero en el fondo yo soy el dueño de la pelota? Bueno, Hay un eso- poquito a veces de eso en general las instituciones, ¿no? Yo lo armé, flaco, la pelota es mía. No, Richa, pero correte, andá vos, cachito, que te están metiendo goles en el arco. Me rajo con la pelota. No, estoy siendo muy descarnado, ¿no? Con nosotros mismos, porque creo que nos merecemos, tenemos lo que nos merecemos, me parece, ¿no? Y bueno, algo se está haciendo mal, digamos, ¿cierto? Está claramente, porque si vos sos el sector más dinámico, que aporta más cantidad de divisas porque vos decís, bueno, somos 250.000 o sos 3 millones, pero sos el 70% del saldo comercial del Banco Central, digamos, ¿cierto? Entre exportación e Que importación. si crecen las Entonces- otras en 5 años vas a pasar a ser el 20. Y lo interesante sería que pases a ser el 50 o sigas siendo, digamos, de una torta más grande, ¿no? Porque Mira, todavía lo otro hay que probarlo, digamos, ¿cierto? Lo cierto es que te dicen, bueno, estamos haciendo tales inversiones de tal magnitud y entonces en 10 años vamos a exportar tanto. Los agricultores todos los años entierran 20.000 millones de dólares. ¿Cuántos de estos entierran 20.000 millones de dólares en energía o en minería? sí, totalmente. Entonces, bueno, hay una desproporción en esas cosas, ¿cierto? Uno se da acomodado, la naturaleza hace que vos todos los años tengas que poner las 20 lucas, 20.000 millones de dólares, y los otros son como nuevos, digamos. Bueno, yo, a ver, creo que esta vaca viva va a ser fundamental, y va a ser fundamental, porque vos, en buena parte del no se territorio... habló más, ¿eh? Después que te fuiste no hablamos, no, salvo en algunos grupos chicos, Vaca bueno. Viva, agrobioeconomía, incluso hasta se debate. Me parece bien debatirlo, ¿no? Bueno, sí, que se debata todo lo que se quiera. Lo que quiero decir es que, de vuelta, vos tenés el eje andino. Ahí tenés minería, tenés energía. El resto del país es el 85% de la gente. Ese 85% de la gente, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿Qué están haciendo? Están haciendo alguna rama de la bioeconomía, más primaria, más agregado valor, lo que fuera, están haciendo. Entonces, si vos pensás un país integrado, tenés que pensar en todo. Tenés distintos niveles de generación de trabajo que tiene que ser muy calificado. La gente, hay que promover todo lo que es la economía del conocimiento, todo ese tema de paquete hay que hacerlo muy bien. Mucho de ello está ligado al propio sistema productivo. Aunque no lo esté, me parece que hay que hacerlo, pero después tenés que darle laburo a mucha gente. ¿De qué van a laburar esa gente? No son unos pocos miles que van a la minería, no, tenés que crear y unos pocos condiciones de miles que van trabajo, ahí a Vaca Muerta, ¿no? Es un problema bastante más complejo. Por eso a mí me parecía que generar inversiones que tuvieran que ver con la transformación, el agregado valor, etcétera. Agregado valor van desde cosas relativamente poco sofisticadas, como transformar el dentro cerdo, del campo y fuera del campo, claro. hacer cerdo o hacer lo que fuera. Tener una marca, tener una marca, agregado valor que pueda exportar en el mundo. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas no ocurrieron porque en la Argentina no se promovieron las inversiones de ninguna naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, no había estímulo para las inversiones y entonces Brasil pasó a transformar, Argentina no transforma. Uruguay está transformando, Argentina no transforma. Bueno, ¿podemos transformar? Bueno, demos estímulos, no estamos para subsidiar. Pero el sistema bancario hoy dejó de estar subsidiando, de estar proveyendo
financiamiento al Estado Nacional, bueno, ¿qué va a pasar con este sistema financiero? Digamos, ¿qué camino? Sí, no en digo realidad de vuelta no regalar. es una oportunidad, porque es un flujo de guita enorme que es oferta y demanda. Si vos me pegás una tasa muy alta, yo no te la doy. Si nadie le da tasa más alta, él no se la da al que le pone la guita. Te hago una pregunta. Pensando un poquito en lo que viene hacia adelante, ¿no? Y vos hablaste de conocimiento. A mí me da la sensación como que muchos seguimos como arraigados a los viejos esquemas, ¿no? Entonces, INTA, INTI, CONICET, y bueno, y el Estado tiene que ponerle guita porque es conocimiento, caucho, pero no hay guita. Que es la parte que a veces, cuando uno tiene una pyme, la entendés. Porque alguien te dice, che, compro la compu, ok, ¿y qué no agarpamos? No, bueno, el IVA lo postdatamos un poquito, no pagamos esto, yo no cobro mi sueldo y compramos la compu que la necesitamos. Bueno, pero siempre hay eso, no es que, che, trae guita y fabricala. Ahora, yo te pregunto esto, ¿qué idea había respecto a INTA, INTI, CONICET? Yo a veces con CONICET me acuerdo, charlaba un poquito del tema de, a lo mejor, menos paper con referato y más patentes. Acá me parece que, a ver, sí, yo... Pensando un poco que vos cuando me preguntan no te da para pagarle a un jubilado que le garpás 300 lucas a un tipo que pagó toda la vida. Entonces me decís, ¿qué hago? Fomento esto y no le garpo al jubilado, pero algo le tengo que dar al jubilado. Por decirte los extremos, porque el 60% es jubilaciones, y vos decís, a eso donde más lo estás en el fondo licuando, lo estás jorobando. Esto es así, autónomos son 280, 300 lucas. Sí. Un tipo que laburó como abogado toda la vida, como contador, como agrónomo independiente, o lo que sea, que no le pidió un mango a nadie, y se lo ganó en 300 lucas. Vos decís, ¿vos podés vivir con 300 lucas? No, sí. Entonces vos decís, claro, ¿y esto cómo hacemos para agarparlo? Y si vos tenés un INTA que de repente en algunos gobiernos se llena, en otros se vacía, se llena o se llena de políticos y no de laburantes, ¿cómo? A ver, ¿qué idea tenías vos de eso? El INTA es un organismo, es muy importante, que jugó y juega un rol relevante, pero como muchas otras organizaciones públicas y privadas, es heterogéneo. Digamos, hacia el interior, me parece que hay una discusión que yo planteé me tocó en el año 2010, 2012, hacer una evaluación externa del INTA con expertos extranjeros, ¿no es cierto? Era una buen cosa, laburo, un laburo interesante. Bueno, y finalmente lo que nosotros dijimos, bueno, ¿qué quiere ser el INTA, no? Entonces proponíamos para el 2030, así como una cosa a mediano plazo, debería ser un organismo de referencia internacional en términos de tecnología agropecuaria. Esto se creó para hacer tecnología agropecuaria. ¿De propios recursos o no? Entonces debería, obvio, por supuesto, debería discutir sus funciones, ¿no es cierto? Porque el INTA no está para, me parece a mí, para los planes de ProHuerta. Eso es desarrollo social. Entonces, la parte de desarrollo social, que la haga desarrollo social. En ese momento se había aumentado muy fuertemente la población de contratados por el INTA, casi duplicado. Casi ninguno de esos eran ingenieros agrónomos o veterinarios. Había más profesiones blandas. Más profesiones blandas, casi todas. Con mucha lectura, la claridad. Mucho más blanda. Entonces volviendo a tu pregunta, a mí me parece que necesitamos un INTA inserto en la realidad y transformando la realidad en convenios con empresas, ¿cierto? Que en el interior se ve. Yo eso estuve en Misiones, estuve en Mendoza, estuve en San Juan. Hay mucho que funciona. Y che, Fernando, y la gente ama el tipo del INTA. Es como vos que estuviste en Mendoza, integrado. me parece. Sí, ¿no? sí, Mendoza, San Juan. No, un placer. Maravilla. O sea, los conocen a todos. Vos entrás en una bodega, no, acá con Fernando, con Richard, con hicimos esto. Yo salí maravillado. Dije, muchachos, me quiero quedar a vivir. Ahora, yo fui ahí a Mendoza y me dice, es el primer secretario que viene. O sea, yo había puesto una cosa que a cada lugar que iba pedí dos cosas, ¿no es cierto? Ir a alguna institución, si estaba el INTA o alguna escuela pública, escuela técnica agropecuaria o escuela rural. Entonces, donde iba eso. A casi todos los lugares que fui como INTA, nunca ha habido nadie. En Senasa, los laboratorios que están en Martínez, que son importantísimos, de montones de cosas, recomiendo que vayas a ver todo lo que hay ahí adentro, nunca había ido nadie, ¿no? Esto también es un indicio. Entonces vos tenés instituciones heterogéneas donde vos tenés, no es blanco-negro, ¿sí? Lo mismo pasa en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, etcétera, ¿no es cierto? Hay
lugares de referencia que han hecho una contribución importante y la están haciendo, y otros que, bueno, pueden estar en debate, en discusión. Y entonces hay que mirar cómo me dice eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el factor de mirar? La política lo joroba, ¿no? La política en eso molesta, ¿no? Yo me acuerdo cuando asume Alberto, subieron dos, el presidente y vicepresidente del Senasa, y eran videos. Pero llegamos, volvimos, y mucho. Pero vos sos un médico veterinario. Estamos hablando de algo serio, digamos. Claro, viste, cuando vos decís, se llena muchas veces de eso, ¿no? De ese componente político, y se pierde el técnico, ¿no? Y pecan en el fondo bueno por malo. Y esto es lo que tiene que ver con lo que, cuando uno habla de políticas de Estado, que habla de largos plazos, digamos que haya cosas que más o menos estén, y después cambia 10, 15, 20% de acuerdo a la lógica del momento. ¿Cuál era la idea tuya en ese momento, la idea de ustedes con respecto a INTA? Senasa calculo que no, porque la necesitas. En último caso mirarás quién tenía, quién no. Había que reformularla, claro, y lo estábamos haciendo. Controles sanitarios, todos ya hemos tenido Bolonqui por no tenerlo. Todos papeles eran, ¿no? Todo con papeles. Ahora se estaba transformando todo digital. Por suerte ese proceso sigue. El presidente Senasa la tiene muy clara, y en este sentido, bueno, ojalá pueda continuar con eso. ¿Es el mismo que era de tu equipo? Sí, es el mismo. Okay. Y decime. Y en el INTA vuelvo a decir, yo creo que el INTA debería ser el brazo tecnológico de la Secretaría, ¿no es cierto? Todos estos proyectos que yo te menciono requieren de ciencia, sobre todo tecnología más que ciencia, ¿no es cierto? No paper, sino transformación de territorio, ¿no es cierto? Y ahí había que reformular las cosas para que esto ocurra. ¿Había una combinación con ciencia con el CONICET? Porque dijiste, no tanto ciencia, más tecnología, entonces es que el CONICET es más ciencia. El CONICET es más ciencia y tecnología. Si lo tenés vinculado, tiene que trabajar juntos, claro. Obviamente. Debería haber programas. A mí me debería de ver, todo el sistema debería tener programas nacionales que sean no de un ministerio, de varios, varios que tengan que ver con el desarrollo medibles, del territorio, linkeado con lo privado, todo. Y bueno, si no sirve, digamos. Esto es así. Entonces todo ese conjunto me parece que tiene que trabajar de esa forma, ¿no es cierto? Y que el estímulo tiene que venir porque son proyectos que tengan un financiamiento acorde. Cuando vos ves hoy los financiamientos de los sistemas de financiamiento son ridículos. O sea, tenés un plan de investigación que te dan, no sé, 40, 50, 100 mil pesos, claro. 3 millones, digamos, eso no sirve para nada. Claro, es como para que vos te banques y tengas un manguito más. Pero eso no es el fondo de la cuestión. Y de los cuales tampoco tenés capacidad de mirar qué están haciendo, porque ¿qué van a hacer? Claro, sí, con esa guita mucho todo no vale, digamos. Entonces, bueno, sí, lo usás para pagar las cosas que tenés como gastos comunes. Gastos comunes. Te pregunto, mirá cómo te cambia la cosa. ¿Vos en algún momento soñaste con ser secretario? ¿Te gustaba la idea de ser secretario? Vos lo ayudaste, me acuerdo, de Leo Sarkis, ayudaste en algún gobierno, estuviste metido en toda esa interna. ¿Te llamaba la atención en tu vida profesional eso? Porque vos fuiste un tipo, a ver, yo te conozco de decano, fuiste decano mucho tiempo, hiciste transformaciones importantes, siempre te digo, el LEA es una cosa que me encantaba de lo que hiciste. Después me acuerdo que te animaste a ir a rector de la universidad, que era una pelea bastante dispar, porque hay universidades, hay facultades grandes que la tenían la vaca atada y era político. A vos siempre te gustó, me parece, eso de la parte, no sé cómo llamarlo, dirigencial o no, en temas que tengan que ver con lo académico, con lo agronómico, etcétera. ¿Vos te lo imaginabas esto en algún momento? ¿Lo diseñaste en tu vida? ¿Lo pensaste? Como el tipo que dice, el que dice que es ministro, dice, nada, ¿qué ministro? ¿Cómo no va a querer ser presidente? ¿Siempre querés llegar? ¿Vos lo imaginabas? Mira, hace 15 años sí, ahora hace 2 años y medio no. Cuando te llamaron, no. Yo estaba, a ver, ¿qué estaba? Había decidido jubilarme podía haber quedado 2 años más en la facultad, había decidido jubilarme antes. Había iniciado ese proceso que fue sorprendentemente rápido, en menos de 2 meses me salió el trámite, y en el medio se mezcló esto, ¿no es cierto? Y esto apareció. Vos hablabas mucho de vaca viva. Sí, venía hablando, tenía ese tema. Hubiera pensado que quizás iban a llegar a secretario algunos amigos, que alguno me acompañó, como Pedro, por ejemplo, qué sé yo. Y surgió la oportunidad. Y bueno, yo tenía, la verdad que fue un dilema muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué te dijo tu señora? Y bueno, estábamos. Ella es agrónoma también, así sí, claro. Sí, por lo menos el tema tenía que ver con lo que ella también hace. Sí, bueno, debatimos bastante, ¿no? Esta situación de a ver qué hacer, ¿no es cierto? Cuando aparecen algunos resultados electorales, era enorme la posibilidad de que se pudiera acceder, y me estaban ofreciendo
ser el que maneje las cosas. Yo presento los proyectos y me dicen que están de acuerdo, bueno, ahí no tenía mucha excusa, ¿no es cierto? ¿Vos hablaste con Pose? ¿Llegaste a hablar con él o...? Muchas veces, sí, muchas ¿a Pose veces. le entusiasmaba todo esto? Y sí, claro, bueno, él fue él era el que manejaba toda la parte técnica, digamos. Todo lo que eventualmente iban a ser ministros, secretarios, estaban coordinados por él. A mí lo que me él y impresionaba... Rodríguez Chirilo, ¿no? Los dos hicieron, los dos son los que trabajaron. A mí lo que me impresionó siempre es que no le haya llegado a... Que Milei nos haya sentado a escuchar una hora todo esto que vos me decís, ¿no? Milei estuvo acá, yo lo entrevisté 3 veces, estuvo acá sentado, hemos charlado horas, por supuesto, mucho antes de que, claro, que fuera candidato, ¿no? Pero yo siempre digo, si uno se sentara con él y él se sentara acá y se sacara un poco los bolonqui que tiene en la cabeza de tener miles, yo digo, flaco, escucha esto. Lo primero que te voy a decir es decirme qué necesitas, que es lo que yo siempre digo, qué necesitas para que yo te ayude, porque, a ver, si vos me decís que vas a poner una planta y utilizás el gas, pero hasta me sirve de speech para contarlo en algún discurso. Sí, claro. ¿Me entendés? Si vos me estás diciendo que podés potenciar economía regional, que generar laburo, lo primero que te digo, haceme un esquemita, pero ponémelo acá bien, poneme en un Excel cuánto laburo podés generar. ¿Y qué necesitabas generar estos laburo? ¿Qué me decís forestación? Y te preguntaría vos, pero todo ese de pelote que tuvimos con el puente, y Néstor, y Kirchner, y las pasteras, ¿no podríamos tener de nuestro lado? Sí. ¿Y por qué no las tenemos? Bueno, hidrovía. Pues es que yo hidrovía era un tema que me preocupaba más que nada por el calado. Yo cuando laburaba en Cargill me acuerdo de ir al top-off, entonces te cargaba el cargamento. Eso es muy importante para... Bueno, apareció hidrovía y hará un mes y pico lo entrevisté a Alejandro Bustamante. Me dice, flaco, esto es clave. Cuando me empezó a contar todo lo que era y entré... Y después, bueno, por suerte ahora el gobierno se avivó, o sea, se ve que hay cosas que de repente explotan, viste que la hidrovía, vea que, no, flaco, no te apures, hay un solo oferente, estudia un poquito más cómo es esto, y en último caso, si ese oferente sigue, que haga lo que tiene que hacer, bajarte a 45 pies, etcétera. Sí, cuando uno tiene que tener claro que cuando vos vendés commodities, el precio es este. Claro. Y todo lo demás te va restando. Costo, claro, logística, top-off, 70% cargado acá. Y el coproductor que recibe lo que le queda después de todo eso. Ferrocarriles. No es trivial si hay ferrocarril o el camión, si hay hidrovía o no hay hidrovía. La última gran obra de la Argentina transformadora fue la hidrovía. Claro. Si la hidrovía no hubiera habido la expansión agrícola que hubo, de la soja y de todo. Dólares, sí. Ahora, entonces tengo esta pregunta. Que es algo que yo tengo en la bocha y vos seguramente lo pensaste, lo habrás charlado con tu señora, con la gente que te acompañó, es, ¿alguna vez Milei se habrá enterado de esto? No. Ahí está, ya. Pues yo te iba a preguntar, si me decías, y yo supongo que sí, te iba a decir, ¿habrá que reforzarle la idea? O sea, nunca, digamos, se les ocurre a nadie decirle, che, dale media hora de bola a... Yo nunca entendí que vos le des la mano en una Expo Agro, en marzo, al presidente Milei. Nunca lo entendí, no lo entendí. Yo creo, y no lo culpé a él, yo culpé a lo que estaba alrededor. Yo sé que el tipo tenía... Y haber hablado con él coloquialmente fue de anterior, también durante la campaña, pero nunca en mano claro, a mano. Claro, que sí, vení, sentate. Vos te llamas Fernando, ¿no? Fernando, vos sos agrónomo, mirá vos, economista, ¿dónde estudiaste? No, mira, yo estudié en Belgrano, todo. Sí, contame un poquito esto, Vaca Viva, me encanta. Porque yo creo que un tipo como él, Vaca Viva se lo hubiera vendido hasta Trump. ¿Viste? Si hubiera enterado todo esto, hidrovía, todo este complejo, horticultura, hacer, ¿viste? Incluso hasta para jorobarlo a Kicillof, ¿viste? Meterle todo un circo, escucharlo a amigo nuestro que habla mucho de toda esta bioeconomía, no sé, a mí me da la sensación, por eso digo, a veces no sé si peco de naif o de nabo, pero ¿viste? Cuando decís, yo creo que el tipo se tendría que esto le va a encantar, por eso vuelvo a lo mismo. Me parece como que le faltó momentum a la idea. Entonces mi trampolín es el siguiente. Si le faltó el momentum a la idea y a lo mejor a alguien le acerca una charla como esta o alguna otra, por ahí dice, che, alguien que me cuente un poquito de esto. Y la neta yo creo que está para esta etapa. Me parece bien. Vos me dirás después si es buena persona, ¿no? Que yo me da la sensación de un tipo, bien, entró, es amigo de qué sé yo, entran los amigos. Pero me parece que esta etapa que viene hacia adelante requiere otro tipo de comando. La pregunta es esta. ¿Cómo deberíamos hacer para que esto, no sé, en junio, en julio, en agosto, en algún momento pase a ser un tema de Estado? ¿Te lo planteaste? ¿Qué deberíamos hacer? Porque hay mucha gente que nos escucha, incluso muchos amigos nuestros que nos van a ver. ¿Cómo se hace? Esos amigos nos tenemos que juntar y tratar de, entre todos, más allá, no importa quién es el que lleve la idea, no importa. Fue Pedro y todos llorando, qué sé yo, sino, muchachos, ¿qué hacemos para que vuelva la idea? ¿Qué tenemos que hacer? Y me parece que tenemos que tener cierto consenso y tratar de, más allá de quien termine siendo el que ejecute, que no
que eso debería ser lo menor. Pero aparte hay lugar para todo, porque Sí, si uno pero dice, bueno. pones una cabeza, yo lo primero que haría A es ver, decirte, vos che, me Fernando, preguntás si yo quería ser vos secretario. venís, sé mi Santiago Caputo, no tengo caso. Es más importante ser un Santiago Caputo hoy, un buen asesor al lado, que tener un puestito. Sin ¿O no? duda, sin duda. Es más fuerte. Yo me veía más en una función de asesor que de, Claro, ser que un de tipo función- fuerte, como pero bueno. yo te he visto a vos, me acuerdo en algunas jornadas o lo que sea, que ibas con Leo Sarkis en su momento y lo ayudabas y lo asesorabas y tenías tu think tank. ¿Qué se podría hacer? Mira, ahora esto es como abrir el hemisferio derecho, porque tal vez vos te lo habrás imaginado, pero no lo pensaste en profundidad. Pero está bueno plantearlo sobre la mesa. Yo en un momento, cuando antes que arrancábamos, te decía, yo nunca entendí, o no termino de entender, cómo no podemos lograr un think tank como fue la Fundación Mediterránea del Agro. Y yo te dije, bueno, está barbechando, hoy es bastante fuerte, Sí, el está Consejo bueno. Agroindustrial, que hay lugares. Yo digo, bueno, pero acá donde pasa el famoso fenómeno de necesitamos también invertir. Mira, en Brasil, que invertir decimos tiempo, todo. contactos y guita. Entonces, a ver, gente que diga, che, si hay que armar esto, hay que armar un grupo de Sí. notables. Sí. Esos notables tienen que morfar todos los días. Y ese grupo de notables tiene que tener comunicación y llegar a los medios y tocar un día la puerta, che, Santiaguito Caputo. Y te buscas a alguno que está en 35 para abajo, que tiene esa posición, y lo toca y dice, che, nos escucha media horita, y el flaco, che, qué bueno que está, va, se le acerca a Milei y le cuenta. No sé, suena un cuentito, pero yo creo que los No, no seres es un humanos cuentito, somos así. es el camino, digamos. Es el camino, tenemos que juntarnos. Hasta ahora nadie te llamó para decirte, che, quiero que me armes un think tank como fue la Fundación Mediterránea. No. De la cual un tipo como Cavallo asume y ya tenía a un Juan Schiaretti, lo tenía, tenía un equipo bárbaro, ¿viste? De gente laburando con él. No, pero parece no. Estoy haciendo ahora algunas cuestiones de comunicación, me parece que eso es importante, lo que haces vos, me parece que eso vale para... Pero quiero decir, vos me parece que estás como para ni siquiera ponerte a pensar, sino ayudar a ordenar el pensamiento de los demás y enfocar. Si, che, vos, con 3 más, ocúpense de vaca muerta. De vaca muerta y cómo hacemos con el gas. Vos ocupate a ver cómo hacemos más transformación. Che, juntalo de Maizar y pensemos un poco cuando hablamos de Kellogg's y todo esto y a ver qué podemos hacer. Che, biocombustibles. Che, cinturón hortícola. Che, Mariano, vení, sentate. Mariano Winograd, amigo nuestro. Y todo ese grupo que tiene. Che, vos que estás con el mercado y todo. Dejémonos de jorbar con el mercado. ¿Qué tenemos que hacer? Vocación de hacerlo está. Claro, hay que ver vienen cómo las importaciones. ¿Qué ¿Qué pasa con esto? Bueno, está el tipo cambio. Bueno, ahí tenés una barrera, tipo cambio, lo que sea. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? No sé, yo por ahí la veo sencilla, pero digo, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Se puede y hay que hacer. Si no, no vas a salir. Y es verdad que ¿A vos te divertiría hay momentos... ser un protagonista de esto? Sí, bueno, seguro. Ahí hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahí y un coprotagonista, porque tiene que haber otros protagonistas y después que le toque, un liderazgo, que le toque, organizarlo. Sí, pero eso me parece que es importante. Tal como dijiste, va a haber un momento en que va a haber que salir a hacer estas cosas. Yo creía que me parecía que eran simultáneos. Por ahí no era el tuyo, si uno lo quiere analizar naturalmente. Milei por ahí no estaba en otro bolón, que el tipo no sí. sabía si se sostenía, tuvo que tener hasta funcionario kirchnerista porque no armaba equipo. A veces hay que ponerse los pantalones de otro tipo y hacer empatía, ¿no? Recién ahora lo debe estar pensando, le cambió y le aparece Trump. Ya te pareció un primer escollo, tipo, che, aranceles al acero, che, ¿sos amigo o no sos amigo? Eso es bueno, pero... Me traes guita porque el fondo... Vamos a ver, porque... Bueno, pero ser amigo de él... Es mejor que no serlo. Claro, obvio, ¿viste? Por lo menos tipo no te pone la lista negra porque ahí sonaste. Ya está, no solo no te va a dejar entrar nada, sino que te va a afanar todos los mercados donde está. En cambio acá por ahí te dice... Por ahí la Patagonia, claro, ¿viste? Che, vamos juntos o qué necesitas. No, aparte es el momento, porque yo creo que si vas allá a Luzda, capaz que se vas con un buen plan, los tipos te ayudan y se meten en un proyecto de investigación conjunto, lo que sea. Decime, cuando vos pensaste en laburos que se podrían crear, ¿en cuánto tiempo se pueden crear laburos? Yo me imagino, por ejemplo, algo que tenía Leo Sarkis, lo estoy mencionando a Leo un montón, pero Leo Sarkis tenía la ilusión de un proyecto hortícola, de un cinturón hortícola muy tecnificado, que generara mucho laburo y que no sea un laburo menor. Yo hice ese proyecto. Bueno, ¿hay proyectos de estos rápidos que generen laburo? Ese era de una proyección relativa, una parte rápida, otra parte lento. Hay varias de que son rápidas, o sea, transformar, armar una industria en serio de la carne porcina es una cosa relativamente rápida.
Y hay otros rubros que deberían serlo también. Digamos, eso que estás viendo vos, hay alguna variable que me parece que tenemos que tener presente y que muchas veces no está. Digamos, vos tenés una restricción de inversiones en dólares y tenés una restricción de falta de trabajo formal, de trabajo bueno. ¿Cuánto generás por cada $1.000.000 que vos ponés? ¿No es cierto? Y entonces hay algunas industrias que generan muy poco trabajo por millón. Y hay otras que generan mucho. Casi todas las nuestras generan mucho por $1.000.000 puesto. Entonces, esas transformaciones son efectivas y en poco tiempo podés incrementar fuertemente. En un contexto donde Argentina hoy, para muchos productos, está más limitado por la oferta que por la demanda. ¿Cierto? Hay demandas de productos que nosotros no estamos pudiendo atender porque no tenemos productos, ¿no es cierto? Entonces, siempre yo estoy pensando en el exterior. Siempre estoy pensando en la demanda, porque aparte, si pensás en el exterior, estás pensando que vas a tener mejor calidad y más volumen, que te va a bajar los precios y te va a mejorar el producto en el mercado de consumo. Exacto, y además porque justamente tenés que alimentar al Banco Central de Dólares, tenés que generar laburo, y para muchos rubros, si vos aumentás mucho la oferta, si no exportás vas a estar en un problema, ¿no? Entonces, esa visión me parece que es importante, tener claro los mercados, características que requieren los mercados. Hay mercados de commodities, hay mercados de productos sofisticados, hay mercados de productos con trazabilidad, de todo. Hacia adelante, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia determinado tipo de características. Bueno, entonces eso hay que construirlo. Esa construcción me parece que requiere inversiones, y esas inversiones deberían fluir si hay señales adecuadas, ¿cierto? Convengamos que si dicen que hay 300, 400 mil millones de dólares de los argentinos puestos en el colchón y no salen del colchón, es porque la gente no está viendo justamente las señales. Estamos mendigando 12, 15 mil millones de dólares, que es nada en relación a esto. Estamos hablando del 3-4% de lo que se supone que tienen los argentinos en algún lado, para poder salir del cepo, digamos. Pongámonos en condiciones, ¿no es cierto? Esa situación me parece que si uno construye justamente escenarios hacia adelante donde haya ciertas certezas para la inversión, todo esto va a ocurrir, y eso va a generar trabajo, mucho trabajo. ¿Por qué estudiaste agronomía? Mirá cómo te salté. Mira, yo cuando estaba terminando la secundaria, tenía un familiar que tenía una pequeña propiedad de fin de semana ahí en la zona de Cañuelas, Marco Paz. Entonces me gustaba, ¿no? Y ahí empecé a tomar contacto con el ambiente de campo, ¿sí? Era una zona ganadera, había mucha huerta portuguesa, qué sé yo. Me empezó a interesar sobre todo la producción animal. ¿Ya en quinto año? Un poco antes, sí. ¿No tenías otra cosa dando vuelta? A mí me pasó psicología, geología, tenía medicina, bueno, qué sé medicina, yo. No viste, sé. que es típica de agrónomo. Sí, bueno. Entonces, yo empecé estudiando medicina. Sí, pero mira, yo pensaba y no tenía muy claro que la parte de producción animal era de veterinario. Entonces, bueno, ya llegando al momento de elegir la carrera, te comprabas aquel cosa de Udeva, que era las carreras, y me empecé a dar cuenta que ahí Udeva, veterinaria en el fondo era más sanidad. Claro, bueno, ¿no? Eso descubrí ahí. Control de alimentos. Ahí descubrí cuando veo los planes de estudio que eso no era tanto de veterinaria, sino que era de agronomía. Claro. En ese momento justo se habían separado las facultades en la UBA. Yo hice el último año, que fue un ingreso compartido, había un año de ingreso compartido entre veterinaria y agronomía. En esa época ya estaban las orientaciones, Sí, ¿no? Estaban las orientaciones. Porque tu diploma, vos hiciste orientación, producción agropecuaria. Claro, pero te acuerdas que estaba zootecnia, Fernando Canosa, zootecnia, fitotecnia, economía. Eran las cuatro. Felipe Solá creo que economía. Claro. Entonces, Felipe fue jefe de trabajo práctico cuando yo cursé administración. Mira vos, ¿qué tal, Bueno, la ¿Y a vos te gustaba producción animal? Creía que me gustaba producción animal, ¿no es cierto? Entonces, hago ese primer año de común. Estoy hablando del año 73, ¿sí? A mitad de año asume Cámpora, explota la universidad, bueno, todo un candombe. Bueno, en 74 empiezo a cursar agronomía.
al poco de andar, en tercer año, curso Fisiología y Ecología Vegetal, ¿no? Me va muy bien, una materia que era Linda top. materia. La materia top. Ahí estaba Soriano. Estaba Soriano. Claro, el famoso. Y entonces me quedé en la cátedra. ¿Sí? Así que hice 10 años de Fisiología y Ecología Vegetal. Claro, que después se de la transformó en producción ecofisiología, ¿viste? Claro, bueno, yo hice el curso de ecofisiología, pero se llamaba producción vegetal. En un cambio de plan de estudio me hice cargo de eso y ahí, bueno, más o menos fue derivando. Después fui decano. Y después, en el primer año del decanato... ¿Cuánto fuiste? ¿8 años? ¿10? 8 años. 2 periodos de 4. Antes de asumir viene Cetrángulo y Ordóñez a decirme, mirá, está el tema de los agronegocios, es un salto de conceptual, que esto, que el otro. Fue revolucionario. Y eso, bueno, entonces digo, bueno, a ver, ¿y cómo podemos hacer para que yo... en Brasil, en San Pablo, hay una actividad que hay un profesor, Decio Silverson, que está organizando, ¿por qué no te venís con nosotros? Bueno, entonces cuando fui ahí encontré un mundo que no conocía, de interacción público-privado poderosísimo, donde, bueno, los que bancaban eran los privados, los que estudiaban eran los de la universidad, muy objetivos comunes, pensando lo que en ese momento era lo de las cadenas, la visión que Ray Goldberg desde Harvard había bajado. Y digo, esto es lo que tenemos que hacer. Hay que salir del lote, hay que ir al sistema y hay que ir hasta el consumidor, ¿no es cierto? Que es lo que te propone la visión de agronegocio, ¿no? Que es desde el que provee los insumos hasta el consumidor, todo ese conjunto interaccionando. Y bueno, y ahí creamos ese primer año la primera... Primero fue la especialización, después... Primero maestría y especialidad, y después fueron posgrados, etcétera. Eso en el primer año mi decanato se construyó en un contexto... Con un pabellón nuevo, lindísimo, que bien estaba armado. Deteriorado. La fundación de Mario Hirsch puso la plata para remover, hacerlo a nuevo, y al año siguiente ya estábamos con la primera tanda de la maestría de agronegocios. Que fue además era la primera carrera de posgrado profesional. La facultad tenía maestrías que eran más bien doctorales para formar investigadores y docentes, básicamente. O sea, era todos los días, toda la semana, un mes, Bueno, armé toda el área de capacitación profesional, 13 especialidades en poco tiempo. Entre ellas hasta hicimos una de siembra directa, y después en distintos rubros que estaban con horarios que eran un día de fin de semana o a la tarde de noche. La típica, día y medio o 2 días enteros, viernes y sábado. Claro, para profesionales, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ahí multiplicamos por 10 la población de estudiantes de posgrado, y en gestión se había multiplicado por 5 la cantidad de estudiantes de grado ingresantes. Bueno, después volvió todo para atrás, ¿no es cierto? Hoy están sin alumnos de vuelta. Que habíamos acortado la carrera, o sea, 500 convenios, firmé, mucho vínculo con la realidad y con salir de Avenida San Martín, ¿no es cierto? Así como en la carrera quisimos salir del Potrero, también era salir de la Avenida San Martín e ir al mundo, ¿no es cierto? A participar en lo que era en su momento distintos nombres de lo que eran las Expo Agro, que se llamaban de distintas maneras. Feriagro, Chacra. A ir a Presidia, a todos esos lugares que no iba nunca a la facultad, ¿no es cierto? Era una forma de interaccionar distinta con la realidad. Esa interacción es la que hoy en nuevas generaciones hay que hacer desde los organismos que hablábamos antes, ¿no? Del INTA, de todos estos, entendiendo el mensaje del sistema productivo, pero también mirando qué está pasando en el mundo, cómo conectar esas dos cosas, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que hay que hacer, y armar algo como lo que vos estás proponiendo me parece que es el camino. Te hago la última. Tomate el mate tranqui. ¿Qué secretarios de Agricultura? Me acuerdo que se la pregunté un día que charlábamos, que me había invitado ¿viste cuando hacen los congresos de la Asociación de Economistas Agrarios? Que es fantástico, son un núcleo bueno de tipos muy piola, y fuimos a Mar del Plata. Se la preguntaba a Gabriel Delgado y a algunos de los que estaban ahí, muy pensantes, muy en esto.
¿A qué tipos vos rescatarías como secretarios de Agricultura o tipos que pensaron todo esto, que yo onda por ahí Martín Piñeiro, esos cerebros que imaginaban todo esto pensando en que se desarrolle sin que sea una burocracia teórico-conceptual, sino que sea algo serio, pensado, organizado, en el qué y en el cómo, con una visión concreta, pero no burocrática ni que, viste, y tenga 800 pibes pensando la redondez del caracol o lo que sea, sino que realmente, che, esto, hacé los números, metele para adelante, verificalo, esto, lo otro, bien, vos salís a buscar la guita, vamos, hacemos. Y que vos digas, en 4 años das vuelta a todo. Mira, yo creo que como secretarios hubo y mentes lúcidas hoy que son distintas situaciones. Yo creo que Regúnaga y Solá fueron en su momento. Se lo rescata mucho Solá, ¿no? Y bueno, a ver, entre los dos aprobaron la soja transgénica, generaron un montón de instituciones y de institutos que estuvieron funcionando. A Solá lo potenció un poco la lógica de Menem en ese momento, porque Solá era un poquito más dirigista, ¿no? Estaba más bueno, en otra onda. Me parece como que le agarró la bola de Menem, que era metele, sacar cosas nuevas, ¿no? Sí, bueno, yo te dije, fue docente mío, bueno, era el típico muchacho que venía con la camperita de carpincho, ¿viste? Más o menos, ¿no? Sí, pero con ideas de... Yo tengo algún libro con ideas más psicosociales, claro, bueno, sí, ¿no? En ese momento era ¿no? así. Eso, obviamente que el contexto de Menem, que si vos estudiás lo que decía Menem antes de ser presidente y lo que hizo después... Nada que ver. Menem del 91, con otra bocha. Y Regúnaga ahí también como una cabeza importante. Me parece que eso fue la última etapa transformacional. Estuvo ahí. Y después hay un montón de gente que de distintos lugares, marcaste a Martín Piñeiro, Eduardo Trigo, ¿no? Con las visiones. Lino Barañao jugó un partido muy fuerte con el tema de la bioeconomía. Lino como ministro y Mentaberri como jefe de gabinete organizaron las primeras cosas de bioeconomía hace más de 12 años. Habían abierto, me acuerdo en un momento el CONICET, me acuerdo que hubo muchas charlas, vos me invitaste a veces, me invitó Jorge Gilbert, claro. Hubo charlas abiertas, mucha apertura, más virulencia dentro de lo que había, ¿no? mucha apertura en términos de la gente que participaba. Abiertos, muy abiertos. Ahí estaba el amigo Pablo Nardone también colaborando. Bueno, ellos para esas cosas, primero desde la idea europea de la bioeconomía, que tiene más que ver con las cuestiones ambientales, favorecieron con el mix con los americanos, que son más de la biotecnología. Bueno, acá Argentina pudo construir una síntesis de esa, que no es la europea, que no es la americana, que tiene que ver con algunas de las ideas que estamos llevando. Fue una etapa transformacional interesante, incluso hasta con el fenómeno de una nueva agricultura, claro, la soja, las empresas privadas, el glifosato, tener la siembra directa con una asociación privada, los eventos biotecnológicos que llegaron, el maíz. Entonces uno dice, del 95 en adelante hubo una ebullición una movida importante, pero eso se agotó, digamos, no hay mucho más nuevo. Las ACTEX podría ser algo. Sí, podría ser eso lo novedoso, algunas formas de la biotecnología, bioinsumos, por ahí que está empezando a vislumbrar, pero nosotros estamos creciendo a bioinsumos al 10% de lo que crece Brasil, ¿no es cierto? Hay mucho para transformar. Yo creo que el modelo está agotado, hay que hacer una transformación y esa transformación hay que discutirla y hay que ayudar a que se adopte de la mejor manera. Los productores lamentablemente han sido tan cascoteados, han sido expoliados, lo mismo que los territorios, ¿no? Cuando vos hablás con la gente de los territorios, bueno, ¿cuántos millones de dólares se van de acá de retención y cuánto vuelve? Y no vuelve nada, digamos, ¿cierto? Si esa plata hubiera quedado acá, o una parte de esa plata hubiera quedado acá, esto sería... Sí, se utilizó para cubrir agujeros de otro tipo y falencias de otro tipo, como falta de trabajo, necesidad de subsidio. Sí, bueno, nosotros subsidiar los transportes. Nos perdimos la oportunidad de los mejores precios de la historia, malgastándolos, digamos, ¿cierto? Argentina, no transformó, no utilizó eso como había sido en otras etapas históricas, en construir el ferrocarril, en construir esto, acá fue un pasamano de dinero que finalmente al final del día no transformó nada, ¿no es cierto? Entonces
Bueno, más allá de esto, vos me preguntabas quiénes, me parece que estos son ¿qué rescatarías vos de mentes pensantes, ¿no? Por supuesto, actualizadas a este momento, ¿no? Pero Gabriel es un tipo interesante, digamos, no le tocó tampoco un buen momento para la gestión, pero digamos, hay el ICA hoy está jugando un rol importante, ahí Manuel Otero ha hecho un rol muy, muy interesante de aunar a las Américas, ¿no es cierto? En las cumbres climáticas de los 2 últimos años, por primera vez en la historia, todos los países de americanos, desde Estados Unidos hasta Argentina, fueron con documentos comunes a esos lugares para poder no defender, sino mostrar que nuestros sistemas productivos son sistemas productivos que resisten cualquier análisis ambiental y no lo que algunos desde otro lugar están petardeando con argumentos muchas veces para arancelarios, etc. Decime, Fer, ¿no hay como una oportunidad de conectar esas cosas? A mí me parece como que hay tipos que dicen, sí, todo eso son esas instituciones. El mismo Milei, yo creo que no cree mucho de eso porque cree que son todas instituciones llenas de burócratas con papeles, documentos, que dan congreso y hablan, pero que nunca baja a la tierra. Y yo lo que digo es, me parece, habrá algunas que sí, otras que no, pero yo digo, me parece que lo que está faltando es eso, vuelvo al inicio, ¿no? Consenso para acercarse y decir, che, esto sirve, esto no sirve, vamos, vos crees en esto, vos productor que te cascotearon, lo que sea, asociaciones de ingenieros agrónomos, profesionales, muchachos, miren, esto va a andar, desarrollémoslo y busquemos lo mejor que hicimos, como fue en la inseminación artificial, que fue una revolución, como hicimos en la industria de la hibridación, o en la genética, o en la biotecnología. Ahí leía Biocere, que estaba un poquito cascoteada, ¿viste? Y vos decís, che, pero es una empresa que debería tener un boom, ¿no? Pensando en cosas, y es como que todo eso está como achatado. Me da la sensación como que lo que falta es conectarlo, unirlo y hacerlo que salga para arriba, ¿no? Como... Sí, eso está así. La circunstancia no es buena, en términos internacionales, por precio, etcétera, pero bueno, pero eso pero si prepárate para pero cuando... obvio, eso es lo que te iba a decir. Eso te va a llevar tiempo. Entonces, si esperamos que la soja llegue a 600, llega a 600, nos no, agarra como ahora, con eso. la hidrovía sin calado, con las fábricas iguales, con la misma soja estás hecho fleco, pero si te preparas ahora y la soja llega a 600, el maíz llega a 300, los biocombustibles empiezan a crecer, la gente se preocupa por las cosas que tengan que ver de repente con lo que pueda ser digamos, la importancia del hombre en el cambio climático, ¿no? El cambio climático existe, pero bueno, ¿cuánto influye el hombre y cuánto influye los ciclos, como dice Eduardo Sierra, ¿no? Sí. Digamos, cosas que tenemos que tener consenso. Pero bueno, cerrando, hay muchas oportunidades. Muchas. Yo hablo con vos y creo que mucha gente que nos va a escuchar se va a entusiasmar con esta nota porque acá yo creo que hay, no sé si a alguno le gusta la palabra política agropecuaria, no, pero acá hay mucho para desarrollo agropecuario, producción en gran magnitud, no sé cómo llamarlo, ¿viste? Pero ponele el nombre que vos quieras. Cuando hablamos de política no estamos hablando de poliquetería partidaria. Estamos hablando de zurdo, de derecha, reaccionario, revolucionario. Estamos hablando de transformar la realidad con la participación de los productores, con el mirada al mundo, con la mirada también al conjunto de la sociedad. Yo sin creo pensar que un eslabón piensa que el otro la afana. No, también bueno, viste que está esto. Algunos te hablan de bioeconomía cuando decide agregar valor, te dicen, no, bueno, pero eso para cagar al productor. Digamos, no es eso. O como la cadena ganadera, que no exista confianza entre las partes, ¿no? Si es eso, si es un eslabón en despensa del otro, eso no está bien pensado. Claro. No está bien pensado. Y ahí es donde tiene que arbitrar también el que está en el Estado, bueno, ¿no? Justamente ese es el rol. Este es el rol, digamos. O sea, armonizar y que no haya aprovechamiento, que no haya sesgos que comprometan, ¿no es cierto? Nosotros estábamos pensando trazabilidad animal. ¿Hay que hacerla? Hay que hacerla. Yo tengo que elegir como secretario la tecnología viendo 3. No tengo que elegir la tecnología. ¿Tengo que dársela a los ganaderos grandes que ya la están comprando gratis? No. Hay que dársela por ahí al que no la puede comprar. Entonces, esas son el tipo de visiones que me parece que sirven. ¿La pasaste bien? Bárbaro. ¿Te gustó? Como siempre. Viste que fue distinto, ¿no? Señor director, ¿cuánto estuvimos más o menos? ¿1 hora y media? 1 hora y 20. Wow. Máster. Gracias, como campeón. Siempre, muchísimas gracias. A vos, gracias. Espero que te haya gustado y si te gustó, compartila. Creo que hay muchas ideas y muchas cosas. Creo que tenemos todos que elaborar el rol que tenemos en lo que viene hacia adelante. Dejarnos de quejarnos tanto, de reclamar tanto, mirarnos al espejo y decir, che, Richa, ¿vos qué hiciste esta mañana? Y no hice un pomo. Bueno, ahora hay que hacerlo. Seguimos viendo. Mano a mano. Con Ricardo Guindi. Un podcast a fondo. Solo. Por Canal Agrositio.